este día se llama el Evangelio. Bien, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Primero, conocer de una manera ordenada el Evangelio, ¿sí? Comprender la estructura de la Biblia, de las Escrituras, porque toda la Biblia es el Evangelio. Toda la Biblia es la revelación de Dios, de ese plan maravilloso. Pero el objetivo también principal de este estudio es que aprendamos la estructura del Evangelio, comprendamos el Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, en el momento de la oportunidad que Dios nos dé, de compartir el Evangelio a otras personas. De poder saber cómo comunicar el Evangelio, cómo transmitirlo. ¿Por dónde empezamos? Cuando te enfrentas a alguien, ¿por dónde empiezas a hablarle del Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a comenzar? ¿En qué parte de la historia te vas a parar para comentar el Evangelio? Entonces la idea es verlo de una manera ordenada, tener una estructura en nuestra mente de qué es el Evangelio, comprenderlo nosotros primeramente, ¿cierto? Y después poderlo transmitir a otros. Bien, el Evangelio. Entonces, el Evangelio, la palabra Evangelio que necesitamos empezar a definir, ¿no? Para podernos situar. La palabra Evangelio proviene de la palabra griega Evangelium, si es que lo estoy pronunciando bien, ¿no? Perdónenme en mi griego, ¿no? Evangelium. Esta palabra griega se compone de dos palabras. Una, eva, que significa bueno o alegre, ¿ok? Y gelon, que significa noticia o mensaje. Entonces, la palabra evangelio significa ¿qué? Buenas nuevas o buenas noticias, ¿sí? Eso es lo que significa el evangelio. Buenas nuevas o buenas noticias. Pero yo quiero que miremos en nuestras escrituras, para mí, el mejor versículo que podemos encontrar en las escrituras que nos narra el Evangelio, que nos condensa el Evangelio. Y vámonos a Primera de Corintios. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Hoy vamos a tener muchos textos de las Escrituras, ¿no? Porque, como ustedes saben, nos gusta que la Biblia nos hable, ¿no? Y que todo sea sacado de las Escrituras. Estamos ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a mirar con detenimiento los versículos del 1 al 4. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Todos juntos. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Paren ahí. ¿Qué es lo que Pablo va a predicarles? ¿Qué es lo que Pablo va a mostrarles? ¿Cuál es la predicación de Pablo? El Evangelio. El Evangelio. No hay otro tema. No hay otra predicación. ¿Se dan cuenta? No hay otra enseñanza. El Evangelio. El Evangelio es clave. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hablarnos del Evangelio? Esa verdad que nosotros sostenemos y que perseveramos, como dice el apóstol, versículo 12. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. ¿Vieron el Evangelio ahí? ¿Está condensado el Evangelio? Claro que sí, mis hermanos. Allí está el Evangelio. Porque allí
Cristo se nos narra que vino a esta tierra. El Dios creador de los cielos y la tierra se encarnó, entró en la esfera humana como un hombre cualquiera como nosotros. La diferencia es que Cristo era que sin pecado, perfecto, ¿sí? Porque su simiente y su naturaleza era de otra clase, era por el Espíritu Santo que había sido engendrado, no por el hombre. Bien, entonces se nos dice que Cristo vino, pero que también Cristo murió por nuestros pecados, fue a la cruz a morir por nuestros pecados, y que estuvo muerto en el sepulcro, pero que resucitó al tercer día, y dice Pablo, conforme a las Escrituras. ¿Cómo así? ¿Cómo así conforme a las Escrituras? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo que Cristo vino, se encarnó, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, estuvo en el sepulcro y resucitó al tercer día, porque eso estaba escrito que fuera así. ¿Quién escribió eso? Dios el Padre. ¿En dónde lo escribió? En las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento, no el Nuevo, el Antiguo Testamento. De eso está hablando Pablo. Entonces Pablo está diciendo, esto que Cristo vino a hacer ya estaba escrito. El Padre lo escribió en el Antiguo Testamento y Cristo vino y lo cumplió al pie de la letra. Conforme a las Escrituras sucedió esto. Cristo obró conforme a las Escrituras. Pero mis hermanos, siendo honestos, aunque yo les dije que este versículo para mí es el mejor versículo que condensa el Evangelio, ¿sí o no? Busquen en las Escrituras, ¿sí? Hagan esa investigación y después me dicen si están de acuerdo conmigo. Pero para mí este texto resume muy bien el Evangelio. Pero la verdad de ese texto es que ese texto no nos brinda todo el contexto o toda la información que nosotros requerimos para saber por qué Cristo vino, por qué murió por nuestros pecados, qué relación tenemos nosotros con Dios. No hay esa explicación, ¿se dan cuenta? No hay ese contexto. Alguien puede mirar este versículo y decir, bueno, pero ¿por qué tuvo que venir Cristo a este mundo? Sí, yo sé que vino, ¿por qué? El texto lo dice. Y podrían decir, bueno, pero ¿por qué tuvo que morir por nuestros pecados? El texto lo dice. ¿Cuál es la razón? Solo dice que Cristo vino a ¿qué? A morir por nuestros pecados. ¿Y por qué es importante que Jesús resucitara? Lo dice el texto. Entonces el texto no nos da ese contexto para poder responder esas preguntas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Para poder entender el texto de 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A toda la Biblia. ¿Se dan cuenta? A todas las Escrituras para entender por qué está ahí 1 Corintios 15 del 1 al 4, para entender todo el contexto y poder dar una explicación clara, consistente, ¿no? Y para que nosotros podamos entender el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, ese es el objetivo del curso. ¿Se dan cuenta? El objetivo del curso es poder entender todo el contexto de por qué Jesús vino a este mundo, por qué Jesús murió por nuestros pecados, por qué resucitó y por qué nosotros somos salvos. Necesitamos entender el porqué, la razón. Y esa razón solamente la encontramos desde Génesis a Apocalipsis. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces vamos a proceder a ver el esquema general de nuestro estudio, de lo que vamos a estudiar esta mañana. Bien, aquí está el esquema general de nuestro estudio. Este estudio, para decirles algo, ¿sí? No es 100% cosecha mía. Yo lo hice en Spanish River, ¿sí? El año pasado, para yo ir a Spanish River, ¿sí? A la convención de los pastores, yo tuve que hacer este curso primeramente, ¿sí? Lo único que tiene cosas y modificaciones mías, pero
el esqueleto general del estudio es sacado de allí del pastor Nicolás, un norteamericano que lo desarrolló, ¿sí? Bien, el Evangelio. Esta es la estructura que vamos a usar, ¿sí? Y se hace en forma de escalera para que nosotros podamos tener un mapa mental, ¿no?, en nuestra mente y poderlo comprender. El Evangelio se divide en dos: malas noticias y buenas noticias. Yo sé que a nosotros nos gusta comenzar por ¿dónde? Por acá. Porque que nos hablen de las malas noticias, no, eso es triste, eso es lamentable, eso es deprimente, no. Háblame que Dios me ama. Háblame que Dios tiene un plan maravilloso para mí, ¿sí? Que me tiene el cielo y la eternidad. Háblame de eso, no me hable de pecado, de muerte, no me hable de eso, no quiero enfrentarme a eso. Háblame de otras cosas más bonitas, pero no podemos hacerlo. Entonces, si nosotros aprendemos esta estructura, nosotros podremos adecuadamente compartir el Evangelio a otros. Si lo entendemos primeramente nosotros, ¿no? Podemos rápidamente, si alguien viene nuevo, poder enseñar el Evangelio de una forma muy resumida de qué trata toda la Biblia. De eso se trata toda la Biblia, ¿se dan cuenta? De eso habla. Entonces, las malas noticias están divididas en tres escalones. Uno es que el pecado, la muerte y las obras. Y la segunda sección, que son las buenas noticias, está dividida en ¿qué? En amor, en el amor, en Cristo, la cruz y la invitación, ¿sí? Esa es la estructura que nosotros vamos a ver esta mañana, mis hermanos, del Evangelio. Bien, las malas noticias están compuestas del pecado, la muerte y las obras, y las buenas noticias están compuestas del amor, de la persona de Cristo y de la obra de Cristo y la invitación. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos comenzar por el principio. Tú cuando vas a ver una película al cine, ¿cierto? Si llegas a la mitad de la película o casi al final, ¿tú la podrás entender? ¿Tú podrás saber de qué se trata esa película? Uy, chaval, llegó y se acabó. Empiezan las letras del reparto. Uy, pero ¿qué pasó? ¿Y este qué? Para tú poder entender una película o un libro, porque tú no puedes un libro para leer desde la mitad para allá o arrancas por el principio. Entonces, para entender el Evangelio debemos comenzar ¿por dónde? Por el principio, hermano. ¿Sí? Por el Génesis, por el origen. Y el origen es el primer escalón, el pecado, hermano. Vamos a hablar del pecado. Quiero que nosotros ahorita reflexionemos estas preguntas, ¿sí? A ver si podemos darle alguna respuesta a ello, ¿no? Entonces quiero la ayuda y la colaboración de usted. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Por qué las personas hacen cosas que hieren a otras personas? ¿Por qué será? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la razón? ¿Ustedes alguna vez han herido a otra persona? ¿Sí o no? ¿O se han librado de ese mal? Todos aquí somos culpables de eso. Hemos herido a otras personas, hemos maltratado a otras personas, hemos defraudado a otras personas, ¿sí? Hemos sido infieles con otras personas. Pero también otras personas nos han herido, ¿no? Nosotros hemos herido, sí, pero nos han herido también. Nos han defraudado también. Nos han traicionado también. Entonces, eso es de doble vía. Nosotros lo hemos hecho y a nosotros nos los han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué podemos responder a esto? ¿Qué respuesta podrías dar? ¿Por qué pasa esto en la humanidad? ¿Por qué pasa esto entre nosotros? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es la razón? Segunda pregunta, ¿por qué las personas no se pueden llevar bien entre sí?
¿O es que tú eres un editador y le caes bien a todo el mundo? No. Hay personas que no fuimos de avance, ¿sí o no? Esa es la realidad. No, su carácter, no sé, hay algo que choca y no podemos. Hay una barrera. ¿Por qué será? Es culpa del otro, ¿no? Es solo culpa de él. No, yo soy un amor, ¿cierto? Yo soy un dulcecito. Allá él es el problema, yo no, ¿sí? ¿Sí? Él es el problema, yo no. Pero así pensamos, ¿no? Él es el problema, yo no. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos llevar bien entre nosotros? O entre los demás, entre sí, ¿por qué? Tercera pregunta, ¿por qué sin importar cuánto anhelemos la paz, existe una serie de conflictos y controversias en nuestras vidas y en el mundo entero que no se puede lograr la paz? Por más que digan, no, yo quiero estar en paz con X, con fulanito, con mi hijo, con mi hija, yo quiero estar en paz. ¿Por qué no se puede lograr eso? Y parece que hay veces caminamos como bien, estamos en paz, ¿no? Como que va bien y en un momento otro, ¡prá! El conflicto, la vaina, la disensión. ¿No les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Ustedes han experimentado eso? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos estar en paz un segundo? Dijo Calvino, ¿dónde está ese lugar donde reine la paz? No lo hay. No lo hay. En ningún lado del mundo vas a encontrar paz. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, mis hermanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? ¿Qué podemos responder a ellas? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo porque caemos en todas estas males? Que son reales y que los vivimos, los experimentamos. Eso no es nada ajeno, ¿no? No estamos hablando de nada que no conozcamos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es... la cuarta ya lo digo. Después de sí, la cuarta, perdón. ¿Por qué tenemos malos pensamientos y malas intenciones en nuestro corazón? ¿Por qué se anidan eso en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Alguien aquí ha tenido malos pensamientos? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Nadie levanta la mano. ¿Cierto? Levante la mano el que nunca haya tenido malos pensamientos. Y levante la mano los que han tenido malos pensamientos. Todos hemos tenido malos pensamientos, malas intenciones en nuestro corazón. Es una realidad. Están allí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La única respuesta es con el pecado. El pecado, hermano, nos ha arruinado. ¿Se dan cuenta? El pecado no nos deja estar en paz. El pecado nos ha mortificado, ha roto las relaciones interpersonales, ha destruido nuestro propio ser, nuestro interior. El pecado nos ha arruinado. Y lo más tremendo, ha arruinado por la eternidad nuestra relación con Dios. Imagínate, eso es lo peor, ¿no? Que nuestro pecado ha arruinado para siempre nuestra relación con el Dios puro, creador de los cielos y la tierra. El pecado, mis hermanos, esa es la respuesta. Pero necesitamos entrar a definir qué es el pecado, ¿cierto? ¿Qué es el pecado? ¿Ustedes qué creen que es el pecado? ¿Cómo podríamos definir el pecado? ¿Cómo? ¿Cómo? Necesitamos participar, hermano. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo la podemos definir? La desobediencia a Dios.
¿Qué más? ¿Cómo podemos definir qué es el pecado? Porque el pecado es tan etéreo, ¿no? Que a veces se nos hace un poco complejo su definición, ¿no? Porque es tan impersonal, o sea, no tiene una forma, no tiene color, no tiene sabor, es algo etéreo que está ahí, pero es una realidad y a veces nos confundimos en su definición. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo podemos definir el pecado? Bien, el pecado, mira esta definición, vamos a ver si están de acuerdo conmigo. El pecado es cualquier acto contrario al diseño creacional de Dios. O sea, ir en contra de lo que Dios creó, ¿sí? Hacer lo que Dios no manda que hagamos. Pensamientos, palabras o actos o acciones, ¿no? Que estén fuera de ese diseño creacional de Dios es pecado. ¿Bien? El pecado es vivir en rebeldía contra la ley del Señor. El pecado es quebrantar o ir en contra de la ley del Señor. El pecado es no conformidad a la ley del Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas contrarias a lo que Dios ha establecido, eso es ¿qué? Pecado. Porque Dios ha establecido cosas que nosotros rompemos a diario. No hacemos su voluntad, no nos conformamos a su ley. Entonces, eso es pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, díganme una cosa. ¿Qué momento de sus vidas, en qué momento de sus vidas ustedes han vivido sin pecado? Viviendo conforme a la ley del Señor. Desde que naciste, desde la cuna hasta la tumba, no vas a tener ni un día de perfección. No vas a tener ningún día de estar viviendo conforme a la ley del Señor. Pero ¿ven la gravedad del asunto? Porque esto, mis hermanos, no es para tener un alivio. Ay, todos somos pecadores. Listo, ¿sí? ¿Cómo es el dicho? Que más de muchos consuelo de tontos. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Más de muchos consuelo de tontos. ¿Sí? Hermano, el asunto es que nosotros podamos entender la gravedad del asunto. Es que no poder vivir un día conforme a la ley del Señor, conforme al diseño creacional de Dios, no poder vivir un día conformándonos a la ley del Señor, es algo terrible, hermano. Yo sé que los afanes de este mundo, los ires y venires, ¿no? Eso rápidamente nos envuelve, porque nos embotan y estamos ahí todo el día. Y eso, mis hermanos, oscurece nuestro corazón, nuestro entendimiento y no nos deja reflexionar estas verdades. No nos deja meditar en esto. Entonces lo perdemos de vista. Mis hermanos, ese es el pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? No conformarnos a la ley del Señor es pecado. Ir en contra del diseño creacional de Dios es pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero yo quiero que miremos este texto. Primera de Juan, capítulo 3. Miremos el versículo 4. Entonces, mira cómo lo define la Escritura, ¿no? ¿Cómo define la Escritura el pecado? ¿Estamos ahí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos todos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ven? ¿Qué es pecado? Infringir la ley, no conformidad a la ley, ir en contra de la ley, hacer lo contrario de lo que Dios ha mandado. ¿Sí? Ahora, recuerden que las escrituras de la ley tienen muchas aplicaciones. En momentos está hablando de los 10 mandamientos, ¿sí? En momentos está hablando del Antiguo Testamento, pero también no toda la Biblia. Nosotros debemos asumir que la ley es todas las escrituras, toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios ha revelado, ¿sí? Es la ley del Señor, ¿sí? Pues lógico que los 10 mandamientos se condensan la voluntad del Señor, ¿no? Pero los 10 mandamientos son desplegados en su totalidad en toda la Biblia.
¿no? Por eso tomamos la ley como todas las escrituras, ¿ok? Toda la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces con eso, mis hermanos? Entonces, una pregunta. Listo, ya entendemos, somos pecadores, ¿cierto? Hacemos lo malo, no nos conformamos a la ley del Señor. Ya sabemos qué es el pecado, ¿cierto? No conformidad a la ley del Señor. La pregunta es, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos pecadores? ¿Acaso Dios nos creó pecadores? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos volvimos pecadores? ¿Cuál es el asunto? Ustedes saben mucho. Bueno, pero son temas que ya hemos tocado toda la vida, ¿no? Pero necesitamos verlo con claridad. Bien, pues vámonos al principio, ¿no? Para volver a recordar por qué nos volvimos pecadores. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo quiero que vayamos al Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Acaso Dios nos creó pecadores? Vamos a ver cómo nos creó Dios. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Estamos ahí? Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Bien? ¿Qué dice? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en toda animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, un pequeño paréntesis aquí. Notaron que empezando el versículo 26, Moisés, para referirse a Dios, utiliza un plural. ¿Se dan cuenta? Recuerden esta máxima que siempre les he dicho. En la gramática está el evangelio, está la verdad de Dios. ¿Por qué Moisés dice que Dios dijo, no? Porque está escribiendo Moisés, que Dios dijo, hagamos al hombre, cuando no había nada en el universo, cuando solo estaba Dios? ¿Por qué Moisés utiliza eso? Y no es un detalle menor, hermano, ¿sí? No es un capricho de Moisés, es que Moisés lo está haciendo con intención, porque nos está revelando una verdad aquí profunda, una verdad que se va a ir desarrollando a lo largo de todas las escrituras. ¿De qué está hablando ahí Moisés? Lástima que los que niegan la Trinidad no puedan ver eso, ¿no? Y se ahoguen aquí, porque ellos son tan literales que quieren tener un versículo que diga la Trinidad es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ellos son la Trinidad. Ellos quieren algo así, ¿no? Para creer en la Trinidad. Pero mis hermanos, las Escrituras nos hablan unos términos distintos, ¿sí? No todo es literal en las Escrituras. Necesitamos poner nuestra cabeza a pensar. Por eso Isaías, ¿sí? En Isaías el Señor dice, ven y razonemos juntos, dice el Señor. O sea, venga y pongámonos a pensar, o sea, pon a trabajar tu mente y tu cabeza. Y razonemos y miremos el asunto como es, está diciendo el Señor. Pero yo entiendo que la pereza de los hombres es tan grande que no les gusta pensar, razonar ni sentarse a analizar las Escrituras. No quieren. ¿Por qué no quieren? Por el pecado. Su pecado no los deja. Porque no aman esto. Aman otras cosas, no aman esto. ¿Okay? Entonces sí, como ustedes han dicho, Moisés está hablando de la Trinidad. Porque fíjense lo que las palabras que utiliza: hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando en plural, conforme a nuestra semejanza. O sea, el Padre está hablando con alguien más. Y nosotros, como dijimos, la revelación es progresiva. Por todas las Escrituras sabemos quiénes son los que estaban ahí en ese momento.
mientras Dios hablaba. ¿Quién era? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ellos eran los que les estaba hablando el Padre, ¿no? Y dice el versículo 27, y creó que Dios, no, y creó Dios. ¿Eso está en qué? ¿Plural o en singular? Singular. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, a su imagen. ¿Se dan cuenta cómo en el versículo 26 está hablando en plural? Y en el versículo 27 Dios está hablando en qué? En singular. ¿Por qué? ¿Entienden? Porque Moisés nos está mostrando que es un solo Dios. Es uno solo. Es una unidad, uno. Pero en ese Dios hay una pluralidad dentro. Hay tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio. Pastor, pero ¿cómo hago? Explícamelo bien. Yo no te lo puedo explicar. No, voy de otra iglesia. El pastor no sabe. No sé cómo explicarlo. ¿Cómo es que en una unidad hay tres distintos? Uno que es llamado el Padre, uno que es llamado el Hijo, otro que es el Espíritu Santo. Que los tres son Dios, son soberanos, eternos, poderosos, santos. Pero son uno. ¿Cómo entendemos eso? No podemos, solo por fe lo creemos, porque así nos lo está revelando las Escrituras. Entonces, cerrado el paréntesis, hermano, es interesante, ¿no? Para rebatir a los que niegan la Trinidad, ¿no? Es interesante este texto. Y Génesis 1:1, Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El original, la palabra original que utiliza Moisés para referirse a Dios, ¿saben cuál fue? Elohim. Y Elohim es el nombre plural. Es un nombre plural. En el mundo antiguo, los paganos utilizaban la palabra Elohim para referirse a los dioses en plural. Pero Moisés está diciendo: el verdadero Elohim es el Dios creador de los cielos y de la tierra, porque dentro de él hay una pluralidad. Son diferentes. Interesante eso también. Bien, pero no estamos hablando de la Trinidad. Les va a hacer un estudio de la Trinidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos está revelando Moisés en este texto? ¿Cómo nos creó Dios? A su imagen y a su semejanza. O sea, nosotros llevamos la imagen de Dios, hermano. En el libro que estamos estudiando con Elba, ¿sí? A mí me pareció muy interesante, muy inteligente, cómo el autor plantea lo siguiente. ¿Recuerdan cuál es el primer mandamiento del Señor, de su ley? No tendrás dioses ajenos delante de ti. Y sigue. ¿Qué? No te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. ¿Por qué Dios prohibió que se hiciera imagen de él? Nosotros no podemos hacernos imágenes de Dios, ni recrearlas en pintura, ¿no? Ni en estatua. Nuestro corazón quedará prendido a eso. Mis hermanos, porque la imagen de Dios, ¿saben dónde se refleja? En nosotros. En nosotros portamos la imagen de Dios. O sea, ¿se dan cuenta? No necesitamos recrear una estatua. No necesitamos hacer un cuadro. Mírate. Tú llevas la imagen de Dios. Tú llevas la imagen de Dios. Dios es un Dios puro, santo. Un ser espiritual. ¿Cómo nos creó el Señor? Lo mismo. Lo mismo, mis hermanos. Nosotros somos seres pensantes, porque Dios es un ser pensante. Nomás miren la creación, miren la complejidad y la perfección de este universo. Díganme, si el que diseñó eso no tiene una mente brillante. Una mente brillante. O sea, ¿cómo es que pone la Tierra a la distancia perfecta al Sol? Ni un grado más allá porque nos quemamos, ni un grado más allá porque nos congelamos. Es la distancia perfecta, hermano, para que se puedan dar todas las estaciones en el mundo.
otoño, primavera, verano, invierno, y pueda ser posible la vida en esta tierra, porque es una mente inteligente. No tenemos una mente inteligente nosotros. Claro que sí, lástima que a veces no la ponemos. O sea, no somos tan inteligentes que tenemos una burrada terrible. Pero somos seres espirituales, morales, sensibles. ¿Por qué tú crees eso? Mira, nadie puede explicar, ¿sí? O sea, la medicina nos puede explicar de la anatomía, ¿sí o no? Del funcionamiento de los huesos, de la estructura, del diseño, de esto, de lo otro, la parte clínica, o sea, puedes escudriñar el cuerpo perfectamente, hermano. Pero la medicina puede explicarnos dónde se originan los sentimientos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa capacidad que tienes tú de amar, pero también de odiar, de aborrecer, de querer, de tener ternura, de tener ira. ¿De dónde nace eso? Dígame, ¿cuál es el órgano que contiene eso? Eso es tan etéreo dentro de nosotros, pero es tan real. ¿O tú no has experimentado nunca el amor? ¿No? Aquí, ¿tú no has amado? ¿Tú has experimentado el desamor? ¿Sí o no? ¿Has experimentado ira? ¿Has experimentado ternura? ¿Sí o no? Dígame, ¿cómo se origina eso? Dígame, en embriología, ¿dónde se origina eso cuando el embrión está creando? Porque ellos ven cómo es que se empieza a formar el hombre, ¿no? Y todas esas membranas y cómo empieza a arrancar toda la estructura y todo el corazón y todo. Pero pueden explicarnos cómo empieza a crearse los sentimientos dentro de uno. ¿Pueden explicarlo? Mis hermanos, ahí está la evidencia de la existencia de Dios. Esto tiene que ser la obra de Dios, hermano. Porque Dios es así, nos implantó eso, hermanos, y nosotros somos su imagen. ¿Se dan cuenta? Llevamos su imagen, hermano. Por eso, como decía el autor del libro, o sea, es que de verdad es ridículo cuando el hombre interactúa con los animales. Él daba el ejemplo, ¿no? Que él tenía a su perrito labrador en alta y que el perrito la pasaba en el escritorio mientras él escribía. Él decía, el hombre que interactúa con el animal tiene esto, el animal nunca, escuchan él, se va a poner al nivel tuyo. Nunca, porque él no va a razonar contigo, él no va a pensar contigo, él no va a resolver los asuntos contigo. Más bien, tú tienes que rebajarte al nivel del animal para poder interactuar con él. ¿Se dan cuenta? Hay una degradación cuando el hombre interactúa con el animal, porque como ahora los humanizan, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Así es de ridículo, hermano. Porque el animal nunca se va a poner a tu altura. ¿Entiendes este asunto? Nunca se va a poner a tu altura a razonar contigo, a pensar, a reflexionar, a encontrar los intríngulis de la creación. Nunca. Pero tú, para interactuar con el animal, ¿qué tienes que hacer? Rebajarte a ese nivel. Mis hermanos, nosotros, ojo con esto grandioso, Dios nos creó con la capacidad de ¿qué? De interactuar con Él. ¿Se dan cuenta? De estar al nivel del Señor. O sea, ¿ustedes pueden ver lo grandioso de esto? Que te dio todas las facultades mentales, te dio las facultades espirituales para que estés a la altura de Él y puedas razonar con Él, hermano. Es maravilloso esto, pero lamentablemente los hombres lo desprecian, ¿no? Porque los hombres nunca elevan sus vidas a la contemplación de Dios. Este mundo ahorita está, en este momento,
está absorbido por la estupidez, ¿no? Y la borrachera, y eso. Me encontré un señor aquí en la portería. Le habían decomisado la cita. Que dijo, uy, usted lo viene tan borracho. Y llegué a la cita donde no era y me la decomisaron. Así anda el hombre de este mundo. ¿Por qué no se elevan a contemplar a Dios, a razonar las verdades profundas? Y tienen la capacidad o no. Porque Dios nos dotó, hermanos, con toda la capacidad para interactuar con Él. Por eso Él dice en Isaías, ven y razonemos juntos. Ven que pensamos el asunto. Ven que lo meditamos. ¿Por qué? Porque Dios entiende que nosotros tenemos la capacidad de razonar con Él. ¿Y por qué? Porque Él nos hizo así. Él nos creó de esa manera. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo el asunto? Entonces Dios nos creó a su imagen. Como Él, hermano. Un reflejo de lo que es. Entonces la pregunta inicial, ¿Dios nos creó pecadores? Nunca. Porque si nos creó a su imagen, ¿cómo podría crearnos pecadores? No podría ser. Es más, lean el versículo 31, estamos en Génesis 1, ¿no? Dice, y vio Dios todo lo que ¿qué? Tan lindo esta expresión, o sea, me encanta como Moisés lo escribió. Porque yo les he dicho siempre, o sea, cuando lean las escrituras, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Pongan su mente a volar, a pensar. Porque Dios les dio esa capacidad, hermano. Imagínate, Dios cuando creó todo este universo, que para nosotros es eterno, ¿no? Porque para nosotros es galaxia. Eso cuando tiene fin, para nosotros nunca. Pero para Dios sí. Porque Dios es el límite de todo. ¿Okay? Entonces Dios cuando creó todo el universo lo contempló, miró la obra de sus manos, toda su creación. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios cuando contempló todo lo que había creado? ¿Qué se respondió Él? Y dijo que he aquí que era bueno de gran manera. Dijo el Señor, esto es perfecto. Esto lleva mi impronta. ¿Ustedes saben por qué hay cosas que a nosotros nos parecen eternas? Los números. ¿Se han puesto a notar? Los números tienen término. Eso parece que fuera eterno, ¿sí o no? Piensen. El universo, y galaxias y galaxias, estrellas. Eso parece también que fuera aquí eterno. ¿Por qué están esas cosas que parecen eternas en la creación? Porque esas cosas nos están hablando de quién? De Dios, que Dios es eterno. Y recuerdan el Salmo, el firmamento, el Salmo dice, el firmamento anuncia la obra de su mano, ¿no? El cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Porque en la creación es un reflejo de Dios. Por eso hay cosas en el universo, en la creación, que parecen eternas, porque están reflejando que la eternidad de Dios. Dios nos está dando pistas. Miren, contemple eso. ¿Les parece eterno? Sí, Señor, pues así soy yo. Así soy yo. Eterno. Entonces todo fue bueno y perfecto. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, hermano, ¿por qué nos volvemos pecadores? ¿Por qué caímos en este mal, hermano? ¿Sí? Bien, quiero que vayamos ahí a Génesis capítulo 2. Miremos el versículo 15 y 17, al 17. ¿Sí? Porque Dios ha formado al hombre, lo creó, ¿cierto? Lo puso en el huerto del Edén, ¿sí? Pero le dio un mandato. Y aquí arranca la historia, hermano. ¿Sí? Porque imagínate que Dios hizo al hombre con la capacidad de poder obedecerle o no obedecerle. Lo que conocemos habitualmente o muy comúnmente como el libre albedrío. Que el libre albedrío
después de la caída del hombre, se volvió un esclavo. Hay un sermón tan hermoso de Charles Spurgeon que dice, el libre albedrío, así lo titula, libre albedrío, un esclavo. Porque ya se volvió esclavo, ya nadie es libre. La gente piensa que es libre, pero es esclavo ¿a quién? A su pecado. Todas las acciones que tú haces están determinadas por lo que tú eres. Entonces si por ejemplo a ti te gusta el color amarillo, ¿no? A ti te encanta, ¿o qué color les gusta a usted? A mí me gusta el verde, ¿sí? El rojo, el amarillo, el azul, bueno. Cuando ustedes van a comprar una blusa, una ropa, ustedes siempre se fijan en ¿qué? En el color favorito de ustedes, primeramente. Y te dicen, no, pero si usted ya tiene tantos verdes, ¿no? Compre otro azulito, ¿no les ha pasado eso? Porque hay acciones, decisiones que nosotros hacemos determinadas por lo que somos. Entonces, cuando nos enfrentamos a la vida a tomar decisiones, siempre vamos a tomarlas de acuerdo a lo que somos. ¿Y qué somos? Pecadores. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra lección? No malo. Si Dios nos dice, te pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien o el mal, la santidad o el pecado, ¿ustedes creen que cuál va a ser la decisión del hombre? ¿Cuál es la decisión de este mundo? ¿A dónde va a correr? ¿Qué va a escoger? El pecado, la muerte. No va a escoger la santidad del Señor. ¿Y por qué el mundo hace esa elección? Porque ya está esclavo al pecado y siempre va a coger el mal. Por eso el libre albedrío es un esclavo, o sea, no hay tal libertad. No hay libertad. El libre albedrío está, pero está ¿qué? Esclavizado al pecado, porque el hombre es un pecador. Les va a hacer otro estudio de eso que es muy interesante. Bien, hermano. Entonces Dios toma a Adán y ¿qué pasa? Versículo 15, ¿estamos ahí? Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso ¿qué? En el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para qué lo puso? Para que estuviera relajado como sin hacer nada. No, lo puso ¿a qué? A trabajar. Mis hermanos, Dios diseñó el trabajo para el hombre. Porque Dios trabaja. Y recuerden nuestra máxima: el siervo no es mayor que su Señor. Si Dios trabaja, pues nosotros trabajamos. No se trabaja. El trabajo es una bendición. Porque lo puso allí que a trabajar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de él para que lo labrara y lo guardara. A trabajar, trabajo. Porque cuidar es trabajar. Cultivar es trabajar. Cuidar. Ese es el mandato masculino, ¿no? De Dios para nosotros los hombres. Lastimosamente, ¿qué ha pasado? El hombre ha fracasado en ese camino. Porque ha dejado de cultivar, ha dejado de guardar. ¿Por qué? Volvemos al mismo punto. Es que el pecado nos arruinó tanto. Ojalá ustedes salgan de aquí con una perspectiva clara de lo que es el pecado, ¿no? Es tan terrible el pecado que Dios no lo puede soportar, ¿sabes? No lo puede ni mirar. Y es tan terrible que hizo que su hijo muriera por el pecado. O sea, no es una cosa trivial para Dios el pecado. Nosotros jugamos con el pecado como si fuera un lindo gatito, ¿no? Y lo racionalizamos, pero no para nada. No, es que allá esa iglesia, eso le pone un problema a todo. Que no mire, que no, que todo es pecado, que todo es malo. No, eso tan aburrido allá. Pero ¿qué tiene de malo esto? Dígame, ¿qué estoy haciendo de malo? De verdad, dígame. Porque así empieza uno a racionalizar el pecado. Y no es tan malo, y no es tan malo, y no es tan malo. Y quedó hundido en el pecado y perdido para siempre. Entonces el pecado es algo horrible, ¿no? Entonces lo puso para que lo labrara y lo guardase, cultivar, guardar, trabajar. Ese es nuestro mandato, mis hermanos.
¿Mm? Pero mira lo que hace el Señor aquí, un pacto, ¿no? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto que podrás comer. Eso es un pacto. Dios dice, ok, vas a trabajar en mi huerto, vas a gozar de mi bendición. O sea, Adán cuando trabajaba, ese no llegaba molido a la casa del trabajo. Así como cuando uno llega que uno llega uno muerto la comida, o no está rendido, ¿sí o no? No está rendido del trabajo. ¿Ustedes creen que Adán llegaba a su casa así de molido como llegamos nosotros? Nada. Es que Adán no se fatigaba, hermano. Adán no se fatigaba, hermano. Porque la bendición de Dios estaba ahí, todo fluía, todo era tan sencillo, tan fácil. No era que él no trabajara, él trabajaba, pero no se cansaba. La gracia del Señor estaba en eso. Pero Dios le puso un pacto. Le dijo, ok, de todo árbol del huerto tú puedes comer libremente. Entonces, Adán solamente estiraba la mano y comía. Pero le dijo una cosa, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal que no comerás. Le puso una restricción. Ese árbol no se come. ¿Por qué? No me digan por qué. No sé por qué explicar eso, pero Dios lo hizo así. Ese árbol no come. ¿Sí? Yo quiero todavía, dice el Señor, determinarles a ustedes qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo quiero que sigan mi ley. Si yo les digo por ahí no, se digan por ahí no. Pero ¿qué hace el hombre en el día de hoy? Yo le dice no, ¿pero qué? Sí. ¿Y por qué dice sí? Porque para el hombre ese sí es lo indicado. Dios no se puede haber equivocado. De pronto no comprendió el contexto de nuestra generación, ¿cierto? Es que hemos evolucionado tanto, estamos en el 2025, ¿no? Y yo digo eso a Adán en los años de UPA. Entonces, estaba muy retrasado Dios, ¿no? Es retrógrado, ¿no? Allá en las cavernas, eso lo vemos como en las cavernas, ¿no? Ahora todo es moderno, entonces Dios, bueno, tú dices que sí, no, pero te equivocaste, es que sí. ¿Por qué no lo ves? Y él dijo, no, yo quiero que ustedes sigan mi ley. Y si Dios dice no, Señor, es no. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho. Yo no voy a establecer nada, yo no voy a crear nuevas leyes, nuevas normas, yo no voy a hacer nada. Es lo que tú digas, Señor. Por eso dijo, no comas. Ellos no podían comer y les puso una cláusula, ¿no? ¿Cuál era esa cláusula? Del contrato, del convenio que estaban haciendo ahí. ¿Cuál era la cláusula? Porque le dijo el Señor, el día que de él comieres, ciertamente que morirás. ¿Alguien había muerto hasta ese momento? ¿Adán había visto la muerte de alguien? Entonces Adán no había experimentado la muerte. No sabía qué era eso. Pero algo sí sabía Adán, que eso era qué. Eso era algo malo. Eso era algo terrible. ¿Lo había experimentado? No, pero entendía Adán que eso era algo que duro, difícil. Entonces, Adán sabía que era lo malo, ¿sí o no? Pero ahí estábamos hablando, no estaba hablando de una muerte física. Es una muerte, vamos para allá, porque es una muerte integral, muerte espiritual, una de las dos muertes que estamos hablando. Que a lo largo de las escrituras se va desarrollando las tres muertes. Recuerden que la verdad de Dios es progresiva, ¿sí? O sea, al principio todo es como muy incipiente, solo pinceladas, pero cuando tú vas recorriendo las escrituras a lo largo, vas empezando a ver ya el cuadro mejor pintado, porque van más trazos, más bocetos, se van
haciendo, ¿sí? La revelación siempre es progresiva. Aquí le hablaba de muerte, ¿sí? Pero cuando nosotros nos asomamos en el pleno de las Escrituras, vamos a encontrar una muerte física que nosotros no la vemos, ¿sí? La vamos a experimentar, pero las Escrituras nos hablan de una muerte espiritual, ¿cierto? Una muerte espiritual, pero por allá también nos habla de una muerte eterna. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar? Que esta muerte de la que le estaba hablando Adán tenía contenido que todas esas otras muertes que se mencionan en las Escrituras. Porque la Biblia es progresiva. Si nosotros no tenemos en cuenta ese principio, vamos a empezar a interpretar mal la Biblia, como muchos lo hacen en el día de hoy. Es igual a la Trinidad. Es incipiente lo que nos habla Moisés de la Trinidad, pero cuando tú avanzas en la Biblia, encuentras por allá que uno es el Padre, uno es llamado el Hijo, y otro es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que deducir? Que es la Trinidad. ¿Sí me entienden? Porque la revelación de Dios es que es progresiva, va creciendo, va creciendo. Entonces la pregunta es, ¿Adán sabía qué era lo malo? ¿Sí o no? Claro, porque él no había experimentado la muerte de ninguna, ¿sí? Pero entendía que desobedecer a Dios era ¿qué? Era algo malo, porque esa muerte tenía que ser algo terrible, ¿sí? No lo entiendo, pero sé que esto es distinto, esto es malo, esto me puede traer problemas. Entonces tenía una conciencia de que si desobedecía a Dios, algo malo venía, ¿no? Que eso de la muerte, no sé, pero eso de ser serio, entonces, mejor yo me mantengo que alejado, ¿no? No toco ese árbol y no quiero problemas, no sé qué es eso, pero eso me puede traer líos y problemas. Entonces, sí tenía una conciencia, Adán, de que era lo malo, que si desobedecía a Dios, venía una consecuencia que mala, negativa a su vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿sí o no? Bien, entonces ahí está, mis hermanos, y todo iba bien. Adán se mantenía lejos de ese árbol, no comía ese fruto, porque entendía, si no hago eso, me puede traer Dios, yo le obedezco al Señor y sigo aquí, me como mi bananito, mi manzanita, mi yuquita, ¿cierto? Yo sigo comiendo aquí, pero ese árbol yo ni lo toco. Y sigue así. ¿Y qué pasó? Capítulo 3. Versículo 1. Pero la serpiente, bueno, aquí se nos empieza a mencionar otro ser, ¿cierto? Por ahora solo se menciona a Dios y a quién, y a Adán, ¿no? Y Eva, que fue sacada de Adán. ¿Había otro ser? ¿Se mencionaba otro ser? Pero en el versículo 1, en el capítulo 3, aparece una serpiente. Y más tremendo, una serpiente hablando. Imagínate un perro que te empieza a hablar. Bueno, después del susto lo llevo a la televisión y me vuelvo famoso. El perro hablando. Nosotros sabemos por las Escrituras, volvemos al mismo principio. La revelación de Dios es una revelación que progresiva. Nosotros sabemos por lo largo de las Escrituras que tiene las serpientes, ¿sí o no? ¿Quién es? El diablo, ¿sí o no? Okay. Pero la serpiente que era astuta, Satanás es inteligentísimo, es muy inteligente, conoce la Biblia mejor que nosotros, ¿sí? Y es tanto así que tentó al Señor con qué, con la misma escritura, o sea, fue así de astuto Satanás, con la misma palabra tentó al Señor. Y entonces dice, bueno, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de tu árbol. Pum, paren ahí. ¿Recuerdan el mandato masculino, el mandato que Dios le dio a Adán? ¿Cuál era? No, ese no. El mandato antes cuando lo puso en el huerto aquel. A que lo cuidara y lo labrase. El varón tenía la responsabilidad de ¿qué?
cuidar, de proteger. Eva solamente era una ayuda idónea. ¿Ustedes saben qué es una ayuda idónea? ¿Sí pueden entender este concepto de ayuda idónea? Dios le dio el mandato: cuide, trabaje y multiplíquese. Se lo dijo a Adán: multiplíquese. Pero para que Adán pudiera cumplir con esa tarea que Dios le dio, ¿qué tenía que pasar? Tenía que tener una ayuda idónea, adecuada para él, para que Adán pudiera desarrollar el trabajo que Dios le había encomendado. ¿Cómo se iba a procrear Adán solo? No podía. ¿Cómo iba a tener hijos? Necesitó ¿qué? De una ayuda adecuada, idónea para poder procrearse. Entonces, ustedes mujeres son esa ayuda para el hombre, para que el hombre desarrolle la tarea, la labor o el trabajo que Dios le encomendó a él. Ustedes son ese motor que le ayuda al hombre. Vamos, cumple tu rol. ¿Cuál es el rol del hombre? Cuidar, proteger. ¿Proteger qué? La familia. ¿Proteger qué? La iglesia. Proteger a la familia. Yo una vez en una reunión de hombres estábamos hablando de este tema, le dije: el día, ¿sí?, que a la medianoche o las 4 de la mañana ustedes escuchen un ruido en la cocina o la puerta, ustedes como varones no van a ponerse: mira, ¿qué pasó? ¿Quién es? Vaya. ¿Cuál vaya? ¿Quién es el que tiene que ir? Uno. ¿Quién es el que tiene que defender? Es uno, porque el mandato es para quién. Para nosotros defenderla, proteger la familia, cuidar la iglesia, que no venga ningún lobo aquí a destrozarnos. ¿Quién es el que tiene que dar la vida por la iglesia? El varón. Pero ustedes saben ya también la triste historia, ¿no? ¿Qué causó el pecado? Que el varón abandonara su trabajo que Dios le encomendó. El varón abandonó el cuidado y el proteger. Por eso ustedes mujeres en muchas ocasiones no se sienten protegidas. Las que están casadas se sienten solas, porque no estuvo el varón ahí, porque el varón falló en la tarea que Dios le encomendó, porque su pecado lo llevó a eso, a ese fracaso. Pero ese hombre tendrá que dar cuentas delante de Dios en el día del juicio final, por no cuidar, por no cultivar su casa, por no venir a cuidar la iglesia. Tendrán que dar cuenta delante del Señor. Es un asunto serio. Entonces, mis hermanos, ¿dónde estaba Adán? ¿Por qué Satanás vino a hablar con la mujer? ¿Ven cómo se empezó a torcer todo el diseño creacional de Dios? ¿Cómo empiezan a hacer el pecado? ¿Se dan cuenta? Porque ¿quién era el que tenía que estar ahí frenteando el corte? ¿Quién era el que tenía que estar hablando con el Satanás y frenteándolo? ¿Quién era? ¿Era Eva? No, era Adán como hombre. Pero ya están viendo que Adán y Eva están ¿qué? Torciendo, están quebrantando ¿qué? El diseño creacional de Dios. ¿Están dando cuenta? Y entonces, por eso ustedes mujeres tienen ese chip, ¿no? Tienen esa naturaleza de enseñorearse sobre uno y de tomar las riendas y las decisiones. Y el hombre empieza a quedar un poco excluido y empieza el matriarcado, ¿no? ¿Quién es la que toma la decisión en la casa? Y le tocó tomar ese rol, ¿por qué? Porque el hombre no toma la decisión, ¿sí o no? ¿Estoy equivocado o no? Si yo estoy equivocado, ustedes me dicen: pastor, usted está hablando mentira. Así no es la realidad. Usted está equivocado y yo replanteo todo este estudio nuevamente. Pero ¿es así o no es así? A ustedes les toca tomar las decisiones en su casa, ponerse al frente de todo, porque el hombre dio un paso al costado y no hace su función, no hace su trabajo. Eso le estaba pasando a Adán. Adán se fue y descuidó a su esposa. Y Eva cometió el error de decir que de seguir el juego a Satanás.
Porque Eva tenía que haberle dicho a Satanás que en ese momento le ha dicho, un momentico, espérese a ver, deje que mi esposo llegue, se hable con él. Yo no tengo nada que hablar con usted, él es el que responde aquí. Él es el que responde en esta casa. Usted me hace la con él. Pero Eva no le siguió el juego. O sea, Eva tomó el lugar de quién? De Adán. Ahí la empezó a embarrar. Y Adán desaparecido, la embarró también. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo los dos llevaron esto a la cuina? Porque empezaron a alterar el orden creacional de Dios. ¿Qué es el pecado? Ir en contra de ese orden. Es no conformarse a lo que Dios ha hecho. ¿Ellos se estaban conformando a lo que Dios había hecho? No. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué sigue diciendo? Satanás le dice, porque Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso dijo Dios? Eso es una mentira. Yo digo, pueden comer de todo menos de este. Pero ya Satanás empezó a cambiar la película, porque así es todo, a tergiversar todo, ¿no? Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, ¿para que qué? Para que no mueras. Le estaba diciendo la cláusula, ¿sí? Para que no mueras. Sino que sabe Dios que el día, ¿sí? Antes dijo a la serpiente, versículo 4, a la mujer, no moriréis. O sea, le está diciendo, es mentira lo que Dios dijo. O sea, que está tratando Satanás de mentiroso a quién? A Dios. Es mentira lo que Dios dijo. Ustedes no van a morir, es una carreta. No le crean a Dios, no crean esa amenaza. No van a morir. ¿Y qué dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso fue melodía dulce a los hijos. Yo puedo ser que yo puedo determinar qué es lo bueno y qué es lo malo en la vida sin que Dios me lo tenga que decir. ¡Qué buena idea! ¡Ayuda el día! ¡Qué gran idea! Que yo pueda determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Que Dios me lo diga, háganlo. ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Eso era lo que estaba diciendo de Satanás. Porque el único que puede determinar qué es lo bueno y qué es lo malo en la vida, ¿quién es? Es Dios, porque Él lo dice justamente, sin equivocaciones. Pero el hombre quiere tomar el lugar de Dios, hacerse igual a Dios en el sentido de que, de poder decir, no, yo también puedo determinar qué es lo bueno y qué es lo malo en la vida, sin que nadie me lo diga. Y díganme si este mundo no camina de esa manera. Díganme si no es así. Este mundo no le importa lo que Dios diga, importa solamente lo que Dios diga. Y entonces la excusa tonta, no estúpida. Ay, allá cada quien, como piense, sí. Mentiras. Están engañados, están pecando. ¿Cuál allá cada quien? ¿Cuál es de que como piense cualquiera está bien? Mentiras. Ay, pero los homosexuales, ¿qué pasa? Allá que piense siempre, que son seres humanos. No importa estar en contra del diseño creacional de Dios. Ellos están tomando el lugar de Dios, determinando qué es lo bueno y qué es lo malo. Y así en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Porque nosotros caemos en ese mal también. Porque nosotros creemos determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí o no? Entonces, seguimos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Por qué le cambió la perspectiva a Eva? Ese árbol no lo miraba antes, ¿se acuerdan? Que yo les dije, uy, yo me mantengo lejos, ¿no? Algo malo pasa si yo como eso, ¿cierto? O sea, lo veían como algo negativo.
¿Por qué ahora lo están viendo? Sí, con ojitos de corazón, ¿se han visto? ¿Por qué ahora lo están viendo tan lindo, tan simpático, tan agradable? ¿Por qué, hermano? Porque se empezaron a comer la idea de que podían ser igual a Dios. Yo puedo determinar el mundo. Esto me puede dar esa sabiduría. Ya no necesito de Dios para nada. Yo mismo puedo valerme por mí mismo. Yo puedo determinar todo. Qué maravilla, tan lindo. ¿Dónde está ese fruto? Ven, ¿cómo? Lo vieron agradable, se dan cuenta a los ojos. Codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué? Y dio también a su marido, el cual comió así como él. Listo, Adán pudo haber llegado y haber dicho: ¿qué hiciste? ¿Por qué desobedeciste? Y Eva dijo como un poquito: no, quítalo, lista. Yo no voy a desobedecer a Dios. Dios te dijo que no comiera, no lo voy a hacer, porque amo al Señor y lo voy a obedecer. ¿Qué te pasó, mujer? Eso sería el paraíso, ¿no? Pero llegó el hombre que, ay, sí, venga, no tuvo ni voluntad, ¿no? Para luchar ahí, cayó, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Jehová Dios formó versículo 7, yo estoy en ese capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Mis hermanos, pecaron, conocieron la verdad. Ellos vivían desnudos antes de la caída, se avergonzaron. Había malicia entre ellos tal vez. ¿Por qué ahora se sintieron vergüenza? ¿Por qué ahí sí les dio pena? Porque su mirada cambió. Su forma de ver las cosas cambiaron. Se permitieron el pecado contaminó el corazón, nubló su vista, su pensamiento. Perversa, las porquerías más horribles empezaron a llenarse en su mente y en su corazón. Tuvieron vergüenza. La línea adelante, la culpa. ¿Bien? Entonces la historia es muy triste, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Que el hombre es pecador terrible, pero somos pecadores. ¿Me puedes cambiar? Somos pecadores, mis hermanos, por herencia y por voluntad. ¿Bien? ¿Qué es ser pecadores por herencia? Es lo que conocemos habitualmente como el pecado original, ¿no? Cuando Adán pecó, toda la raza humana de ahí en adelante nació pecadora, porque en los genes de Adán iban transmitidos no solo el color de los ojos, no solo el color de la piel, no toda esa información genética iba ahí en sus genes, sino que también iban en sus genes el pecado. Entonces todo hombre que nace siendo un pecador por herencia, porque lo heredamos, no hay que hacer nada, ya no lo tenemos ganado, ¿sí? Ya en el momento en que naces, no tienes que hacer nada para colgar el título de pecador, porque ya te lo regalaron, ¿sí? Ya está ahí adentro de ti. Pero también somos pecadores por voluntad, para que nadie saque excusa y diga: pero yo qué culpa, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Díganme, yo estoy aquí, que digo, que en el 2025, yo no estuve allá, fue Adán, ¿por qué a mí? Entonces, para que nadie tenga excusa, porque alguien podría ver esa escena y decir: oye, es injusto eso, que el otro por allá hace 5.000 millones de años, ¿no? O por allá atrás pecó y vamos a culpar a ese que no hizo nada, que ni había nacido, no estaban en las curvas.
Y ya lo vamos a culpar por lo que hizo ese. Eso es injusto, ¿no? Bien, para que no fuera injusto, el hombre es pecador voluntariamente. Díganme, en la escena que leímos en Génesis capítulo 3, si Dios obligó a Adán y a Eva a pecar. ¿Sí? Dios los redujo en su voluntad, les puso un arma en la cabeza para que ellos pecaran. Satanás obligó a Adán y a Eva a pecar. Les puso un arma en la cabeza al diablo para que pecaran y los obligó, redujo su voluntad, y es que no tenían escapatoria y tuvieron que pecar porque estaban amenazados por Satanás. Nada de eso. ¿Qué vemos ahí? Vemos una voluntad libre de Adán y Eva de hacer las cosas. Ellos pecaron porque quisieron pecar. Y eso, mis hermanos, es lo mismo que nos acontece a nosotros. ¿Quién te obliga a pecar? Digan. Dios te obliga a pecar. Es que el Espíritu Santo entra en tu corazón y hace que tú peques. Es que Satanás te obliga a pecar. ¿Recuerdan el chiste que yo les he echado? ¿No? ¿Qué les he dicho? Que estaba Satanás por allá en un rincón llorando. ¿No? Dice el chiste. Entonces le preguntan, oye, ¿por qué está llorando? Es que esos cristianos ahora me echan la culpa, que yo tengo la culpa de lo que ellos hacen. Satanás tiene la culpa de lo que yo hago. Él me obliga. Nada. Nosotros pecamos como voluntariamente, porque queremos hacerlo. No hay otro. Entonces, Adán como cabeza federal, mis hermanos, Adán como cabeza federal pecó y nos transmitió el pecado. ¿Sí? Vámonos a ir a Romanos capítulo 5. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5. Vamos a ver el versículo 12, mis hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿qué? Por hombre. ¿Por cuál hombre? Por Adán, ¿no? Noten que las escrituras siempre ponen de responsable a quién. A Adán. A Eva no. ¿Por qué? ¿Nunca se han hecho la pregunta? Porque a Adán fue que Dios le dio la responsabilidad. ¿Quién va a responder por la familia delante del Señor? ¿Es la esposa? ¿Son los hijos? Es el hombre. ¿Quién es el que va a responder por la iglesia delante del Señor? Es el hombre, hermano. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos como varones? Digamos que el hombre tenía la responsabilidad de enseñarle a Eva, porque cuando Eva dice que no cooperar en los detalles, eso no lo dijo Dios a Adán, entonces no fue Correcto. Permiten porque lo que está haciendo Rocío es muy clave, porque en el original, cuando Dios le da el mandato a Adán de cultivar y de cuidar, ¿no? De señorear, esa palabra también es de pastorear. Era también una responsabilidad espiritual que tenía Adán sobre Eva de enseñar acerca de Dios. Y lo que dice Josué es muy cierto, el mandato fue al hombre, Eva no estaba ahí. Entonces Adán tuvo que haber enseñado a Eva, Dios nos dijo. Ese es el mandato de Dios, Eva. Debemos obedecer al Señor. Pero el trato fue con el hombre. Ah, que la mujer, ¿te acuerdas? Ay, que fue la mujer que tú me diste. Y la mujer, no, ¿qué fue el diablo? Todo echando una cara. Y por eso Pablo dice, no. Sí, la mujer pecó, ¿sí? Pero el responsable es ¿quién? Es el hombre. Y por eso aquí en Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, cuando la verdad la primera que comió el fruto, ¿quién fue? Fue Eva, pero Dios no considera eso como el hombre responsable, ¿no? Entró en el mundo con el hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que
Esto está hablándonos de qué? ¿De qué clase de pecado? ¿Pecado de herencia o voluntad? ¿De qué clase de pecado nos está hablando el versículo 12? ¿De pecado de herencia o voluntad? De herencia. Es Adán el que nos transmitió por un hombre que entró el pecado del mundo. Él es el responsable y él nos heredó el pecado y todos somos ahora pecadores. ¿Se dan cuenta? Por herencia. Por herencia, mis hermanos. Vámonos a otro texto. Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. He aquí, dice David, ¿no? He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo aquí David, hermano? ¿Acaso las relaciones sexuales son pecaminosas dentro del matrimonio? ¿Está hablando de eso David? Es un pecado concebir, tener relaciones sexuales. Mis padres son pecadores por haber hecho eso. ¿Pecadores? ¿Sí? No, claro que no. ¿De qué está hablando David? ¿Del pecado de qué? Claro, del pecado de herencia. David está transmitiendo una verdad, está diciendo, en el momento en que yo fui concebido, no solamente mis padres me entregaron toda esa carga genética de cómo será mi color de piel, de ojos, de cabello, si voy a hacer algo, cuánto voy a medir. Toda esa información genética no solamente me la transmitieron, sino que también me transmitieron ¿qué? El pecado. Genéticamente el pecado estaba aquí involucrado también como parte de mi herencia. Entonces, mis hermanos, cada uno de los hombres que vienen a este mundo vienen como vienen siendo ya pecadores. Tú no necesitas matricular a un bebé a una escuela de demonios para que aprenda a amar. Tú tienes que llevarlo a un báculo de diablos para que él aprenda a amar. No, él desde chiquito empieza a expresar la maldad de su corazón. Con cada berrinche está expresando su rebeldía. Dijo Juan Calvino, ¿sí? Que ese niño, ese bebé, está jugando con tu cadena, ¿no? Y dice, no, que me la dan. Y el bebé empieza a que, ¿sí? ¿Han visto esa serie o no? Dice Calvino que si ese bebé tuviera la fuerza de un hombre de 30 años, ese bebé sería capaz de coger un cuchillo y clavarlo en el corazón de su madre. Esa rabia que está mostrando ese bebé está mostrando su furia y su ira sobre ella porque no le dejó coger la cadena. ¿Ustedes qué creen que por qué ese llanto de los chinos no lo regañan? Es la respuesta de su vida, porque como no pueden maltratarlo a uno, entonces ¿cómo la expresan? Y se quedan desafiándolo, ¿no? ¿Sí o no? Es mostrando su rabia y su vida. Si pudieran, matarían a ese padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, es el evangelio, es una cachetada para todos nosotros. Porque es la realidad nuestra realidad. Entonces, mis hermanos, somos pecadores por herencia, pero también por voluntad, mis hermanos. Miremos un momentito Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Luego del 10 al 12. ¿Estamos ahí? Como está escrito, ¿qué? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pablo está hablando del pecado de qué? De herencia o de voluntad. En este texto. De voluntad. Porque está diciendo que nadie quiere. O sea, es un querer, es una decisión que está hablando Pablo aquí. Pablo está diciendo que es una decisión, ¿sí? De buscar a Dios. ¿Y quién quiere buscar a Dios? Nadie.
Nosotros estamos aquí buscando al Señor, no crean que es porque es un deseo de nosotros. Es que es el Espíritu Santo el que ha hecho posible este deseo en nosotros. O si no, estuvieras en la piscina ahí, mire, allá estaba. Porque quizás mi carne disfruta más esas otras cosas que no estar aquí. Pero es por la gracia del Señor que estamos acá, porque nadie quiere realmente buscar a Dios. Nadie. ¿Sí? Todos se desviaron. Se han hecho inútiles. ¿Por qué? Porque es una decisión. Tú te has hecho inútil delante de Dios porque no cumples la tarea que Dios te encomendó. Es porque ¿qué? Porque tú lo has decidido de esa manera. ¿Quién te obligó? Nadie. Tú lo has querido. Entonces la Biblia nos habla del pecado de herencia y de voluntad, mis hermanos. Pero como vimos, el pecado trae como consecuencia, mis hermanos. ¿Qué trae como consecuencia el pecado? La muerte. La muerte. Entonces la cláusula era sencilla. ¿Recuerdan el texto de Génesis 2:19? De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Y sí, mis hermanos, el hombre murió. El hombre murió y como estábamos hablando hace poquito, el hombre sufrió 3 muertes. Una física, una espiritual y una muerte. Es lo que nos revelan las Escrituras. Dios es tan recto y tan justo, mis hermanos, que Él no podía obviar el castigo. A nosotros como padres nos pasa eso, ¿sí? Estamos con el chino, ¡ay, no me sale! Y al ratito el chino fue. ¿Sí o no? Es que no le doy más a usted. Y al ratito tenga a mí. ¿Sí o no? Oh. Pero ustedes creen que Dios en su rectitud, en su justicia, no iba a cumplir su sentencia. Él iba a cumplir. Y el hombre fracasó y el hombre se atenía a las consecuencias. Dios aplicaría la sentencia. ¿Y cuál era la sentencia? La muerte. ¿Tenía escapatoria el hombre de esa sentencia? ¿A dónde podía huir de tal manera que esa sentencia no le alcanzara? A ningún lado. Si se iba a la luna, allá lo alcanzaba. Nomás saliendo aquí de la noche, allá no tenía escapatoria, ¿no? Dios iba a cumplir la orden, la muerte de mis hermanos. ¿Bien? Y quiero que vayamos allá a Romanos 3, estamos aquí, Romanos 3, versículo 23, pero veamos la parte A del versículo 23. No, mentira, el versículo 23. Bueno, la parte antes de la parte. ¿Estamos ahí? Dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Lo cortó. ¿Cómo estaba Adán antes de la caída? Gozando de la gloria de Dios, gozando de la comunión con Dios. Él se elevaba y podía tener comunión con Dios, relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Porque tenía todas las capacidades, todas las facultades mentales, espirituales, para poder relacionarse con Dios. Pero en un momento que el hombre pecó, todo eso se acabó, mis hermanos. Y se manifestaron estas 3 muertes. Es cierto que Adán cuando pecó no murió físicamente al instante. Ustedes lo ven caído al muerto. No. Hace un tiempito a que murieron. Pero lo cierto, mis hermanos, está adelantando al estudio, está siguiendo los vacíos. Claro, si ves cómo empieza a tener coherencia todo y empezamos a entender toda la Biblia. O sea,
existió la muerte, pero esa muerte se manifestó de tres maneras. Una física, que cuando Adán pecó no se produjo al instante muerto, pero sí, mis hermanos, su cuerpo empezó a sentir la muerte física, porque de ahí en adelante empezó a envejecer, empezó a degradarse, empezó a que sus fuerzas se fueran, empezó a escaparse progresivamente de la vida hasta que llegó a un punto de ir a la sepultura, se fue al muerto. Porque a partir del pecado de Adán, nosotros empezamos a ser vulnerables a las enfermedades. Nuestro cuerpo cayó en una fragilidad terrible, mis hermanos. Empezamos a oxidarnos, empezamos a degradarnos físicamente, mis hermanos. Empezamos a morir. Y Adán lo experimentó y tú un día lo vas a experimentar. Nadie se va a escapar de la muerte física. Nosotros la conocemos, la hemos palpado, ¿sí o no? ¿Quién no ha enterrado a un ser querido? La hemos visto. Cuando tú vayas a un velorio y veas el ataúd de ti, tú tienes que recordar esta verdad. En ese momento a esa persona se cumplió el juicio de Dios. Bueno, ahí se cumplió. Y tienes que pensar lo siguiente: en mí un día se va a cumplir. Porque yo un día voy a estar acá. No puedo escaparme porque el juicio de Dios es justo, es verdadero. Él es recto. Es lo que nos dice el punto. Entonces la muerte física, mis hermanos, es increíble que el mundo entero conoce la muerte física. La entiende. La ha vivido. ¿Cierto? La ha experimentado. Porque ha visto morir y un día va a morir. Entonces la cree con verdad. Y si tú le hablas de esa muerte, la creen. Y dicen: sí, tienes razón. Tienen la razón. Es verdad. Porque la palpan, la ven. Pero mis hermanos, el mundo respecto a la muerte espiritual y la muerte eterna no la creen. No la creen, ¿por qué? Porque no la conocen, porque no la entienden, no la comprenden. Entonces piensa que eso es carrera. Y aquí echamos solo lengua y nada más. Esto es mentira. ¿Sí? Eso es una historia, una fábula inventada para tenerlos ahí atemorizados, para que vengan y den su tierra. Porque no la comprenden. Pero tengo que decirles que es una realidad, la muerte espiritual, que se produjeron del pecado de Adán. Entonces, no sé si la muerte física, espiritual y eterna. La muerte espiritual, mis hermanos. Entonces, cuando Dios creó al hombre, ¿cierto? Lo creó un ser físico. ¿Sí? Y le dio sentidos: ver, oír, palpar, oler, buscar. ¿Para qué Dios le dio esos sentidos al hombre? ¿Para qué te los da a ti? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de que el Señor te ha dado los sentidos? 5 sentidos. Para que tú pudieras conocer el mundo que Él creó. Es a través de los sentidos que tú puedes conocer este mundo. Poder palpar la creación del Señor, poder olerla, poderla saborear, poder escucharla, poderla ver. Dios creó los sentidos al hombre para que él pudiera relacionarse con la creación, la pudiera conocer, la pudiera entender, se pudiera relacionar con ella. Por eso los niños todo tocan, todo le meten a la boca. Ellos están conociendo el mundo, palpando texturas, sabores, colores, formas. Pero mis hermanos, los sentidos físicos que Dios le puso al hombre no pueden, escucha bien esto, no pueden relacionarse con él.
Dios no creó los sentidos físicos del hombre para que se relacionaran con él. La única forma de tú conocer a Dios como es, de relacionarte con él como es. ¿Sí? ¿Me sigue? Dios creó los sentidos físicos para que conocieras su creación, te relacionaras con la creación, pero no para que te relacionaras con Él, para que lo conocieras a Él, para que lo palparas a Él. No. ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios? Por eso Dios nos creó físicos, pero también espirituales. Nos dio un espíritu, hermanos, para relacionarnos con Él. Es a través del espíritu que nosotros podemos conocer al Señor, podemos relacionarnos con Él. Por eso somos tan distintos a los animales, ¿se dan cuenta? Somos de toda la creación que Dios hizo, tanto animado como inanimado, somos la máxima creación de Dios. Porque somos los únicos que podemos relacionarnos con Él. Una roca se puede relacionar con Dios, las montañas, el mar, la arena, aún los animales, las plantas, no. ¿Quién es el único que tiene la capacidad de relacionarse con Dios, de poderlo conocer, de poderle servir, de poderle seguir? ¿Quién? El ser humano. ¿Por qué? Porque Dios lo creó también un ser espiritual. Por eso hay algo ahí que es tan intangible que nosotros llamamos el corazón, ¿no? Eso es como una idea mental para que nosotros nos ubiquemos. Que no lo entendería. Eso allá que te hace sentir cosas. Y tú sientes suspiro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te hace latir el corazón y poner el pulso al rato? ¿Por qué tienes a veces la necesidad de buscar algo superior a ti? ¿Por qué el hombre entiende que fuera de él hay algo más grande? Le llaman Alá, le llaman Buda, el sol, le llaman energía, fuerza, pero el hombre sabe algo, que hay alguien, un ser superior fuera de él, que lo gobierna todo. ¿Por qué esa espiritualidad del hombre? O sea, váyase al rincón del planeta, coja un indio de esos, que no tiene civilización, que no conoce civilización, que no se ha montado en un avión, que no tiene un iPhone, que no sabe qué es eso, pero ¿por qué adora el sol o la luna? ¿Por qué tiene esa espiritualidad? ¿Por qué? Porque el hombre tiene la necesidad de creer en algo, porque sabe que existe algo más allá. Que lo confunda es otra cosa, ¿no? Que no sepa quién es otra cosa, pero hay un sentimiento en el hombre. ¿Saben cómo se llama eso? Es espiritualidad. ¿Y quién le puso eso al hombre, hermano? ¿Quién puso eso en el hombre? Dios. ¿Con qué objetivo, hermano? Para que relacionemos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el hombre peca, muere ¿qué? Espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? Que Dios cortó ese cordón umbilical espiritual que nos unía a Él. ¿Dios qué hizo? Nos cortó. Y el hombre quedó separado de Dios y no pudo tener más comunión con Dios. Por eso el hombre está perdido y no puede encontrarlo. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo llega? Es que no recuerdo dónde fue. Y fue a una ciudad griega, donde llega que había un poco de estatuas, había uno que era ¿qué? El Dios no conocido. Y él dice, ese es el Dios verdadero. En Atenas, sí, era una ciudad griega. Y les empezó a hablar de ese Dios no conocido, del Dios verdadero. Porque el hombre tiene la necesidad de encontrar algo superior a él, de elevarse. Esa es la espiritualidad.
¿Y qué pasó cuando el hombre pecó? La cortó. Entonces cuando el hombre peca, el hombre ¿cómo queda, hermanos? Queda separado de la gloria de Dios, queda perdido en tinieblas, muerto. Ya no puede relacionarse con Dios, no puede. Entonces el hombre intenta, ¿no? Porque tiene ese espíritu, intenta, pero ¿cómo lo intenta? Mal, equivocadamente. Por eso tienen la estatua de la Virgen, y por eso adoran a este santo, y a esta piedrita, y a este otra cosa, y a este perrito, y las vacas, y adoran cosas, porque su espíritu está ávido de adorar a Dios, pero Dios lo cortó de su presencia, entonces está en tinieblas y por eso se pierde. Dijo Juan Calvino que el corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos. Porque hay algo ahí, hermano. Entonces Dios lo cortó. Cortó ese cordón umbilical, y por cuanto todos pecaron, dice Pablo que están destituidos de la gloria de Dios. Muerte espiritual, los hermanos. No más comunión, no más acceso a Dios. Se ve en el relato del Génesis 3, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto, ¿qué hace Dios? Pone un ángel y una espada encendida de fuego revolviéndose por todos lados para que el hombre no pudiera volver a entrar y acceder a él. Yo digo, nadie más va a entrar, y el que quiera cenar la cabeza la vamos a entrar. Esa espada lo va a atravesar. Nadie podrá entrar, nunca más, nadie. Entonces el hombre no puede volver a acceder a Dios nunca más. Es imposible para el hombre hacerlo. No puede. Ponga la escalera que quiera, coja el cohete que quiera, pero cuando llegue allá, Dios lo baja. Dios lo devuelve. No puede relacionarse con Dios. Y esa muerte espiritual trae como consecuencia la muerte eterna. La muerte eterna, mis hermanos, es la separación definitiva por toda la eternidad de la presencia de Dios. Esa es la muerte eterna. Y quiero que la leamos vámonos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Mira cómo la define el apóstol Pablo. ¿Estamos ahí? 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán ¿qué? Pena de eterna perdición, excluidos ¿de qué? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿En qué consiste la muerte eterna? Según lo que dice Pablo. La separación por los siglos, de los siglos de la presencia de Dios. Nunca más relacionarse con Dios. Nunca más estar en su presencia, mis hermanos. Cuando llegue el mundo a su fin, cuando el Señor regrese por segunda vez y aparte los cabritos de las ovejas, cuando los cielos pasen con gran estruendo y sus elementos ardiendo, todos ellos sean deshechos, en ese momento los impíos, los pecadores, pasarán una eternidad en el infierno, separados de la gloria de Dios por siempre. Entonces, en ese momento se cumplirá la muerte eterna, separados por siempre de la presencia de Dios. Ellos estarán en el infierno, hundidos bajo la ira de Dios, porque Dios estará en el infierno, pero consumido. Estarán por siempre allí. Y entonces, mis hermanos, llegamos a nuestro último escalón de las malas noticias, y es que las obras no funcionan. Yo quiero hacer una aclaración aquí porque mi esposa anoche me dijo, estuvimos hablando de esto, y es lo siguiente: los hombres tenemos que reconocer que hacen cosas buenas, ¿sí? Los hombres hacen cosas filantrópicas, buenas, ¿no?
cosas loables hacen los hombres, ¿sí? Pero esas obras, mis hermanos, Dios las permite que los hombres las hagan. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que este mundo no sea tan insoportable de vivir. ¿Ustedes se imaginan si Dios dejara salir toda la maldad de los corazones de los hombres? ¿Qué pasaría con este mundo? Sería un pozo profundo, horrible, doloroso, insoportable de vivir. Ya nos mataríamos todos. Pero los hombres hacen cosas buenas y Dios en su gracia común permite que las haga para que este mundo sea un poquito más llevadero, sea más soportable, ¿sí? Ahora, porque esas personas hacen cosas buenas, porque ese hombre es un buen padre, un buen esposo, ¿no? Va del trabajo a la casa al trabajo, es muy fiel, ¿sí? ¿Ustedes creen que esas obras, mis hermanos, que esos hombres hacen, que las personas hacen que son buenas, pueden ganar la salvación? Por esas obras Dios los va a bendecir, ¿se van a ganar el favor de Dios? No. Por eso es en ese aspecto que nosotros hablamos de que las obras no funcionan. Dios permite las obras para que este mundo sea más llevadero, pero delante de Él no funcionan, no sirven para nada para obtener la salvación, pero Dios sí las permite para el bien del hombre, para que sea sobrellevadero esta vida. Ahora, cuando el hombre es convertido, cuando Dios salva a un hombre, estas buenas obras que ahora hace, ¿sí?, es solamente para glorificar al Señor, no es para nada más, es para honrar su nombre, ¿ok? No sirven para nada más, sino para exaltar el nombre del Señor, ¿no? Para glorificar. Estas obras que no funcionan, estamos hablando en el ámbito de la salvación, no nos sirven de nada para obtener la vida eterna, para ganar el favor de Dios, ¿sí? Porque nuestro corazón es engañoso y nunca podremos engañar a Dios. Todo lo que somos malos. Vamos a ver unos textos. Vamos a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Proverbios capítulo 21, versículo 2 dice lo siguiente: todo camino del hombre es ¿qué? ¿Estamos ahí? Todo camino del hombre es ¿qué? Es recto en su propia opinión. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Está diciendo que cada uno le parece que lo que hace ¿qué? Está bien. Los demás son los equivocados, no. ¿Sí? Estamos como el que va en contravía. Ay, todos estos tontos viven en contravía, de qué contravía es. Todos los demás son malos, no sé, ¿no? El hombre piensa que sus caminos son buenos, pero mis hermanos, ¿qué dice Dios? Pero Jehová piensa que los corazones, Dios sabe realmente que el hombre es malo, que el corazón del hombre es malo, ¿sí? Que no sirve para nada, que aún engaña al mismo hombre. Mira lo que dice Jeremías. Vamos a ver Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice así la escritura. Versículo 9. ¿Engañoso qué? Es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? ¿Qué podemos responderle a Jeremías ahí? Si él